Las comunidades costeras de todo el mundo enfrentan un aumento creciente de las inundaciones. Se estima que el impacto del cambio climático en estas inundaciones se quintuplicará durante este siglo. Según el Banco Mundial, si el calentamiento global provocado por el hombre continúa, podría haber 180 millones de refugiados climáticos para el año 2050. El nivel del mar está subiendo debido al deshielo de los mantos de hielo de la Tierra y a la expansión del agua marina más caliente. Además, el hundimiento de la corteza terrestre puede agravar significativamente este problema. El hundimiento de la corteza son procesos que se dan en algunos lugares provocados por tectonismo, es decir, lugares donde se hunde la corteza continental u oceánica, y otros lugares donde se levantan. Ahora, es muy común que se hunda en los lugares donde hay rápida sedimentación, que es en los grandes deltas. Ahí es donde hay una compactación del terreno, que es lo que se llama subsidencia. Es decir, que hay un hundimiento por tectonismo y hay un hundimiento simplemente porque se compactan los sedimentos transportados por un río y que descargan al mar. El hundimiento o subsidencia de la Tierra es un fenómeno que implica el asentamiento descendente o gradual del terreno, de la superficie de la Tierra, y su colapso. Es decir, cada vez el suelo se hunde más y en algunos casos puede llegar a colapsar, a desmoronarse y generar socavones. Las principales causas son que la corteza en algunos lugares sube y en algunos lugares baja, y por lo tanto hay países que se están hundiendo por tectonismo. Eso es lo que ha preocupado, porque con relación al aumento del nivel del mar hay países donde se están hundiendo y donde preocupan muchos países, por ejemplo, los que están en las desembocaduras de los grandes estuarios, como Bangladesh o como Holanda, y otros países como Kiribati, Tuvalu y algunos archipiélagos de Oceanía, que son islas volcánicas que se están hundiendo y que hacen a ese país inviable. Porque por una cuestión de tectonismo no pueden crecer, no pueden cultivar, simplemente porque parece como que subiera más el nivel del mar, y es porque no solamente ellos bajan, sube el nivel del mar y además hay una intrusión de agua salada que impide que progresen los lugares donde tratan de cultivar. Esto puede pasar tanto por causas naturales como por causas humanas, desde el derretimiento del permafrost, desde distintos fenómenos geológicos, hasta también la extracción de aguas subterráneas, el petróleo, el gas, que esos son las causas que más nos interesan en este momento. Una nota de National Geographic que estaba leyendo la otra vez señalaba que hacia 2040 el 19% de la población va a estar afectada por hundimientos de tierra. Con relación al aumento del nivel del mar, tiene las causas fundamentales es que se está calentando, y hace como 10.000 años que vivimos en un interglacial, pero a eso estamos sumando el efecto de los gases de efecto invernadero, principalmente el dióxido de carbono y el metano, que hacen que la atmósfera sea más cálida y por lo tanto hay una deglaciación de los glaciares de montaña, los glaciares pedemontanos y esos glaciares de calota que cubren Antártida o Groenlandia. El derretimiento de esos glaciares hace que aumente el nivel del mar, y eso se ha acentuado desde los años 90 por efecto de cómo el hombre está enviando más gases de efecto invernadero a la atmósfera. El aumento del nivel del mar tiene dos explicaciones o dos factores que influyen en ella. Por un lado tenés la dilatación térmica, o sea, el agua cuando se calienta ocupa mayor volumen y eso significa que justamente sube el nivel del agua. En el último año alcanzamos el máximo histórico de temperatura en la superficie marina y eso es muy problemático porque justamente hace que suba más el nivel del océano.
Por otro lado, está el segundo factor que tiene que ver con el derretimiento de glaciares, que tiene que ver con el derretimiento de los casquetes polares, de los hielos que cubren Groenlandia y que cubren la Antártida. Y eso sí ya es un poco más complicado porque si se derrite, por ejemplo, todo el hielo, significa que va a haber un aumento muy pronunciado del nivel del mar, que va a dejar bajo el agua un montón de ciudades costeras. La culpa de las recurrentes catástrofes la tiene el hombre. Algunos de los motivos son el bombeo excesivo del agua de las napas, las represas, el crecimiento desmedido de las ciudades y la licuefacción del suelo. Las ciudades costeras son las que más riesgos sufren de inundarse, de recibir daños respecto de, por un lado, el hundimiento de su superficie, pero también por el aumento de las temperaturas. A ver, cuando pensamos en el aumento del nivel del mar, esto tiene varios impactos. Por un lado, el deterioro de los ecosistemas que están cerca del océano, pero por otro lado, fenómenos que impactan también muchísimo a los humanos, como el arruinamiento de tierras agroproductivas, como la contaminación de acuíferos por salinización, y las ciudades costeras son las que más riesgos sufren de que esto suceda. Durante mucho tiempo hubo estudios sobre el nivel del mar que se centraba en países como Holanda, que vive en la desembocadura del delta del Rin, o Bangladesh, que está en la desembocadura de los grandes ríos de India. Hoy día hay otras ciudades que están creciendo rápidamente, Yakarta, Bangkok, Beijing, son lugares donde no solamente hay aumento del nivel del mar y se hace sentir, sino que hay una subsidencia inducida porque son grandes ciudades que están bombeando agua dulce para darle de tomar a toda esa gente, por lo tanto, esa extracción de agua hace que se haya subsidencia, que se compacta el terreno al sacarle agua y por lo tanto son grandes ciudades que pareciera que se están hundiendo y que se están hundiendo más rápidamente a medida que cada vez se extrae más agua para darle de tomar a esa población. Muchas urbes, como por ejemplo el estado de Río Grande do Sul, no están lo bastante protegidas. Algunos científicos dan por sentado que los habitantes de esas ciudades deberán abandonarlas algún día. Se espera que las principales regiones afectadas sean América Latina, el Caribe, el Pacífico y los pequeños estados insulares en desarrollo, los cuales verán reducirse su superficie y desaparecer infraestructura vital debido a las continuas inundaciones. En el caso de Sudamérica, somos un continente muy especial porque Sudamérica no todos los años tenemos el mismo clima. En Sudamérica estamos al este del gran Océano Pacífico y cada tanto en el Océano Pacífico hay lo que se llama un año El Niño o un año El Niño fuerte, que es como tuvimos este verano pasado del 2023 al 2024, en el que una gran masa de vapor y de agua se desplaza y por lo tanto tenemos lluvias que se hacen sentir rápidamente en el norte de Chile, en Perú, que son zonas normalmente desérticas, salvo cuando tenemos años niños, y ese agua también pasa a las cuencas que van desde la cordillera de los Andes hacia el Atlántico, y por lo tanto tenemos ahí inundaciones en Bolivia, en Paraguay, y este verano 2023-2024 hubo inundaciones del río Uruguay. En Concordia hubo ya 3 inundaciones y en el complejo Yacuí de Porto Alegre hubo una gran inundación que todavía están inundados y nos recuerda el Gran Niño de 1941, donde también se inundó Porto Alegre y donde hubo que hacer grandes defensas que indudablemente este año 2023-2024 no alcanzaron porque es tanta el agua que no están pudiendo drenarlo a través de las cuencas que van al Atlántico, las cortas como Itajaí o el río Uruguay o el río Paraná-Iguazú. La crisis climática es un fenómeno que genera ciertas consecuencias que
bueno, son bastante catastróficas, ¿no? Por un lado, bueno, tenemos el aumento de las sequías, como comentaba recién, sobre todo también tiene que ver con fenómenos que se van alternando a lo largo del tiempo, como el fenómeno del niño y el fenómeno de la niña, que traen o mayores precipitaciones o mayores sequías. Hace un año, en 2023, vimos una sequía terrible, por ejemplo, en Argentina, que generó un montón de impactos a la industria agropecuaria, pero hoy lo que estamos viendo es que al retomar el fenómeno del niño, las precipitaciones se acentúan en la zona de América Latina y esto genera muchísimas inundaciones. Tuvimos tanto en Argentina, en Concordia tuvimos hace unos meses, pero también la imagen más devastadora que nos deja este último tiempo es la imagen de Rio Grande do Sul en Brasil, donde un estado entero quedó destruido por las inundaciones. Y estos son fenómenos que cada vez se van a ir acentuando más si no hacemos algo al respecto, si no hacemos algo para frenar esta crisis. Cuando pensamos en el hundimiento de tierras, el aumento del nivel del mar, pensamos en cuáles pueden ser los efectos a largo plazo y vemos que para 2100, por ejemplo, ciudades como Barranquilla en Colombia, como Maracaibo en Venezuela, Río de Janeiro, Punta del Este en Uruguay, bueno, son ciudades que pueden llegar a quedar inundadas, que pueden llegar a quedar bajo el agua y que sí o sí esta incidencia de fenómenos como las inundaciones van a ser muchísimo más altas. Entonces, bueno, tomar acciones de adaptación frente a la crisis climática es un imperativo para Latinoamérica porque, por un lado, no somos quienes más emitimos, pero por otro lado, somos una de las regiones que más van a sufrir las consecuencias del cambio climático. América Latina es la región más desigual en términos sociales del mundo. Y cuando hablamos de fenómenos climáticos, cuando hablamos de la crisis climática y de distintos fenómenos ambientales, de distintas crisis, catástrofes ambientales, tenemos que saber que a quienes más afectan estos fenómenos es a las poblaciones más vulnerables. Tenemos dos factores que inciden dentro de la afectación por fenómenos climáticos extremos. Uno es la exposición, es decir, si cuando hay una lluvia me afecta a mí, afecta a mi entorno, afecta a mi zona geográfica. La otra tiene que ver con la vulnerabilidad. No es lo mismo pasar una ola de calor en una casa con aire acondicionado que pasarla dentro de una casilla hecha de chapa donde hacen 50 grados y no tenemos aire acondicionado y no tenemos condiciones para refugiarnos de ese calor. Entonces, lo mismo pasa con las inundaciones. Quienes tienen más recursos, quienes viven en edificios, quienes viven en lugares con mayor infraestructura, tienen mayor protección frente a fenómenos climáticos extremos que quienes viven en zonas vulnerables y tienen menos posibilidades de hacer frente a una evacuación, a una mudanza, tienen menos posibilidades de reconstruir su patrimonio en tanto sea dañado. Entonces eso es una de las cosas que más preocupan. Las inundaciones provocan, más allá de las pérdidas humanas y materiales, grandes costos a la economía mundial y suponen un enorme riesgo financiero para los países afectados. Estos no solamente deben reparar los daños, sino también soportar las pérdidas en el sector del comercio internacional. Con relación a qué medidas debían tomar los gobiernos, hay muchos países que vienen de hace más de 20, 30 años pensando cuáles son las medidas con relación al cambio climático. La idea que tiene la División de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires es justamente alertar a los lugares más vulnerables, que son las zonas bajas de la Bahía San Borondón y las ciudades que están fundadas sobre la barrera medanosa, que es fácilmente erosionable. Hay problemas muy serios en el Partido de la Costa, en Santa Teresita, Las Toninas, Mar del Tuyú, donde están siendo más frecuentes las sudestadas y eso causa erosión. Hay momentos en que se quedan sin playas y también ya sabemos que no afectan los balnearios, sino que afectan las casas. Ya hemos tenido en el 2021 una imagen filmada de una casa que se cayó, ya se había perdido la avenida costanera y sabemos que hay varios lugares donde las casas ya están siendo erosionadas. Las ciudades sí están tomando varias medidas. Por un lado, bueno, las que tienen que ver justamente con medidas de mitigación, como por ejemplo instalar más porcentaje de energías renovables dentro de sus matrices eléctricas. Sabemos que el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero viene de las ciudades, entonces es esencial el rol que cumplen en el combate a la crisis climática. Y también medidas de adaptación, o sea, la reconstrucción de ecosistemas como manglares, como humedales, es importante para detener ciertos procesos de inundación. Y algo que sí o sí necesitamos son planes de contingencia, planes a largo plazo. No podemos seguir reaccionando frente a eventos que sabemos que van a seguir pasando y que están pasando hace un montón de tiempo. Tenemos que empezar a tomar la iniciativa en
justamente medidas de adaptación, medidas de mitigación, poder hacerle frente a la crisis climática y no que la crisis climática nos imponga las condiciones a nosotros.